Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mariana Soto y esto es OrbitV. Estamos en Orbita Coworks en Ignacio Pérez Sur, número 28. Otro miércoles más platicando sobre empresas y emprendimientos de impacto. Y hoy tenemos a un invitadazo que tuvimos también en nuestro encuentro de impacto en el pasado noviembre. Y la verdad es que trae un tema y un proyecto que a mí en lo personal me encanta por todos los beneficios que tiene desde pues diferentes ángulos que ahorita nos va a platicar un poquito más. Bienvenido, Humberto. Gracias, Marianita, no, como siempre es un honor. Eres una gran persona y este proyecto tiene que escucharlo más gente, vaya, o sea, como órbita lo que estás realizando en torno a toda esta parte del sistema de emprendimiento social y pues felices de participar contigo y aportar aunque sea algo a la comunidad. Bueno, y es que Humberto Orantes es señor fundador de este proyecto que se llama Teo Cao, que es básicamente Teo de dioses y Cao que viene del De cacao. cacahuatl, cacao, sí, exacto. Y está poniendo, pues, digamos, el cacao a otro nivel, ¿no? O sea, el cacao como lo conocemos, que viene de estas comunidades, ¿no? Del sudeste de México, y lo está poniendo al alcance de nosotros aquí en Querétaro y en el Bajío, transformado en diferentes, digamos, productos de diferentes, bueno, no de diferentes naturalezas, pero en diferentes productos para el mercado común. Sí, para el mercado común y vaya el mercado consciente, bueno, más que nada es el mercado consciente, ¿no? O sea, para que sepan que están consumiendo un producto que al final de cuentas va a generar un impacto, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, porque también el consumidor es parte de la transformación social, económica y ambiental que requiere. Bueno, ¿quién es Humberto y por qué decides incursionar en este camino del cacao y llevarlo al siguiente nivel? Bueno, antes que nada, esto sí es algo muy importante para mí porque, bueno, yo me siento muy orgulloso de donde vengo. Yo soy orgullosamente sureño, yo soy de Chiapas. Y lo digo porque con esta situación de este sentimentalismo tan profundo, ¿no? Porque, bueno, ahorita que ya tengo un poquito más de conciencia acerca, ¿no? De esta perspectiva que existe entre el sur y el norte, ¿no? Y dónde nos encontramos, pues también me da una visión mucho más profunda del por qué, ¿no? Y yo creo que en la vida, cuando hablamos sobre temas relacionados a la espiritualidad o incluso temas que están relacionados junto con ello, como lo es el cacao, sabes que ahorita está muy de moda el tema del cacao ceremonial, ¿no? Y como volver a conectar con el corazón, te das cuenta de toda esta parte de la sincronía que es tan mágica y tan perfecta, ¿no? Entonces yo creo que en mi caso, haciendo una reflexión, ¿quién es Humberto? Pues bueno, yo soy la herencia de mis ancestros, yo soy parte también viva de la naturaleza, ¿no? La esencia misma también de la vida, ¿no? De Dios. ¿Por qué? Porque hablamos de esto. Si yo me definiera como Humberto sería acotar solamente, pensar que yo me voy a referenciar a través de un nombre, ¿no? Yo creo que lo que somos forma parte de las vivencias que tenemos, de las experiencias y bueno, al final de cuentas te das cuenta que eres parte de esa sincronicidad y eres como parte de esa perfección de la vida, ¿no? Y es a donde te vas a dirigir al final de cuentas cuando realmente logras tocar, como lo llaman ahorita en las ceremonias de cacao, con tu corazón, ¿no? Oye, pero a ver, tú eres de Chiapas, ¿tu familia se dedica al cacao o tienen algo que ver en el tema de agricultura? O sea, ¿cómo fue que decides tomar este regalo que nos dieron nuestros ancestros, ¿no? Desde la parte de trueque, utilizarlo como trueque Claro. para pues, el mercadeo, ¿no? De otro tipo de productos, hasta convertirse en este producto que tenemos el día de hoy. Sí, bueno, en este caso yo no vengo de familia de productores de cacao. Mi familia son rancheros, sí, o sea, son familia pues que se ha dedicado toda la vida al rancho, desde mi abuelos y eso. Ganaderos, por cierto, lo contrario a la agricultura. Pero bueno, al final de cuentas, aunque no provengo de una familia de productores de cacao, ahora sé por qué estoy trabajando con este gran producto. ¿Conectaste con el cacao y en ese momento decides como hacer algo con él? ¿O Es que cómo fue? realmente, por ejemplo, se va a escuchar un poco como random, pero desde muy niño siempre tuve una afición sobre el tema, por ejemplo, indígena en México, ¿no? O sea, siempre me sentía muy apegado a las culturas indígenas. No existía como alguna razón en específico del por qué, simplemente era una cuestión que yo sentía. Y vaya, en el camino de la vida, yo llego al cacao por una cuestión espiritual, eso es una realidad. Después de pasar por alguna medicina,
que bueno, eso es un ¿Ayahuasca? tema. Ajá, ayahuasca. Llegué al cacao y es como fue todo perfecto. Entonces, para mí es eso, ¿no? Es como un camino, un propósito, ¿no? Por el cual estoy aquí y honrado de ser a través de una de las grandes legados de México para el mundo y de nuestros ancestros, que es el cacao. ¿Y hace cuánto empiezas con el proyecto de Teocao? Pues el proyecto Teocao lleva 5 años. O sea, entonces, pues realmente somos un proyecto muy joven, pero yo creo que con una profundidad que vale la pena escuchar, ¿no? Porque creo que también de cierta forma, cuando hablamos de emprendimiento social, mm, siento que todavía hay mucho por ver como emprendedores sociales, ¿no? Y cuando decides justamente como retomar, ¿no? El cacao desde Chiapas, estando aquí en Querétaro, ¿qué fue lo que te llevó a traer esa práctica a Querétaro, o sea, al Bajío? En un primera instancia, sabemos que el Bajío, bueno, para mí Querétaro fue un punto primario, ¿no? Un punto de partida. Yo creo que sin Querétaro no pudiera concebir nada, ¿no? Porque aquí como que se gesta la idea de Teocao y una vez que se gesta la idea de, oye, queremos hacer una empresa social y obviamente vas en tu caminar y vas descubriendo muchas cosas, pues entre ellas era muy importante decir, oye, pues a ver, ¿de dónde viene? De mi origen, ¿no? De Chiapas. Y fue como volver a reencontrarme con este punto, ¿no? Como volver, oye, ¿sabes qué? Pues si es de Chiapas, yo desconocía por completo, me da hasta pena decirlo, pero aún siendo chiapaneco, desconocía todo este gran legado. Y fue como volver a reconectarme, ¿no? O sea, como volver a ir nuevamente, estudiar, vivir con la gente, trabajar mano a mano, sobre todo algo muy importante, vivir la problemática de viva voz, sin que nadie me contara, pero no vivirla como un agente externo, ¿no? Sino vivirla formando parte como productor también. ¿Qué problemática fue la que te encontraste? Pues mira, en torno al cacao hay muchas problemáticas sociales, de manera muy breve, migración, ¿no? Realmente el envejecimiento de la población productora, eso es otra. En el tema económico, pues obviamente son comunidades que hay una marginación, o no, digo, si lo vemos como desde el punto de vista pues económico, pues sí son comunidades marginadas, aunque lo tengan todo, ¿no? Para mí creo que no hay pobreza, más bien hay una gran riqueza, pero que no encaja tal vez con el sistema. Y yo creo que la problemática más importante, que es lo que tenemos que visualizar, es el tema ambiental. Yo sé que suena muy trillado, como el medio ambiente sí sabemos que está afectando, ¿no? Pero es que realmente hay una relación muy profunda entre el cacao y la selva, ¿no? Entonces, entre menos selva exista, obviamente va a deteriorar el cacao, ¿no? La producción de cacao y viceversa. Entre menos producción de cacao, menos cantidad de selva va a existir. Entonces yo creo que ahí estriba el gran problema. ¿Por qué? Porque la deforestación masiva de las selvas mexicanas está generando no solamente un hoyo negro, ¿no? Hablando del tema ambiental, sino también está permeando ya, o sea, ya lo podemos vivir en todos estos cambios que está teniendo el cacao, todos estos cambios que está teniendo la madre tierra, que están afectando ya a los productores. Y que de cierta forma, esto que pasa, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Desencadena en una problemática hacia los productores y desincentiva menos a la gente, que si de por sí ya tiene un desincentivo muy fuerte. ¿Y qué pasa? Se suma a una mayor rapidez la deforestación. Oye, dime una cosa, ¿por qué está habiendo tanta deforestación en el sudeste? ¿Se debe a la agricultura? Por supuesto, porque ¿qué pasa, por ejemplo, no? Y es un tema más bien a la ganadería a las nuevas agroindustrias. ¿Por qué? Porque pues obviamente es mucho más rentable tener ganado que pues sembrar cacao, ¿no? Si lo ves de manera muy fría, o sea, en números. Y eso hace que, por ejemplo, muchas partes de la selva lacandonia, que pues, la selva lacandona ha perdido el 75% de su superficie, han sido gracias a la ganadería, ¿no? Es una gran consecuencia. O la otra es que pues se cambian por otros cultivos, ¿no? Lo que le llaman, pues esta parte de los cultivos que tal vez no son de selva, pero como la soya, por ejemplo. Digo, no sé si aquí en México pasa, porque no estoy tan de cerca con esta parte, ¿no? Pero lo que he visto más es ganadería. Pero sí cambian por estos cultivos que al final de cuentas que se utilizan son monocultivos, que se utilizan bajo prácticas de la agroindustria, donde se utilizan muchísimos agroquímicos y obviamente esto pues va a afectar también, ¿no? El cambio de uso de suelo que le llaman. ¿Y qué está pasando con las comunidades cacaoteras? O sea, los productores de cacao en el sudeste, ¿qué están haciendo al respecto con esta situación con la que se están encontrando que pues
de cierta manera no está en sus manos, ¿no? Sino que es labor de estas grandes empresas que están haciendo el takeover de esas áreas, o bien que también los mismos productores, como tú bien dices, ¿no? Encuentran una oportunidad económicamente viable mucho más grande a través de la ganadería que de la siembra. Miren, hay una realidad inminente. Nos pasa mucho, por ejemplo, con nosotros como empresarios sociales o la gente que trabaja en el tema de emprendimiento social relacionado a la agricultura. Hay algo que hay una idealización del campesino. Les digo porque pues yo soy campesino y yo trabajo con campesinos, ¿no? Y nuestra red está enfocada a esto. Hay una idealización del campesino de es aquel que siempre es honrado, trabajador, que está oprimido. Obviamente hay una profunda realidad en eso, pero también hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que no piensa a largo plazo, está pensando solamente a corto plazo, que solamente buscan cómo mi trabajo me va a generar dinero y que no está viendo que lo más importante no está enfocarse en cómo generar dinero, porque sabemos cuando nosotros hacemos, como tú sabes, un modelo de negocios exitoso, por ende va a generar dinero, o sea que nos casamos con un propósito. Y hay también un desconocimiento profundo en el campesino de lo que está pasando en su día a día. Y por otro lado también está el campesino que se dio cuenta, que despierta su conciencia, que dice, oye, pues esto es lo más importante para mí, esto es lo único que me queda, o sea, ser poseedor temporalmente de la naturaleza, o sea, de un pedazo de tierra que a mí me va a proveer mis alimentos, a mis hijos y mi vida, y lo voy a valorar, y es más, voy a mejorar este entorno en el que me encuentro. Entonces te das cuenta que también es un lado ambiguo, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión idealista, sino también hay una cuestión real. Entonces son dos polos, como nosotros lo mencionamos siempre, ¿no? O sea, te toca trabajar en dos áreas y eso es algo que tal vez es complejo, ¿no? Pero pues si no lo hacemos de esa manera, ¿qué otra opción hay? O sea, que tienes que trabajar con la conciencia del campesino por una parte, ¿no? Aquellos campesinos que simplemente, como te mencionaba anteriormente, tienen pues muchas cosas en contra, pero también tienes que luchar contra un consumidor y decir, oye, ¿por qué este cacao lo tienes que consumir? Que te va a costar, no sé, tal vez un 50% más o un 100% más que el otro. Entonces es como ir por dos áreas, ¿no? ¿Y cómo has resuelto ese tema? O sea, creo que yo veo dos puntos aquí importantes, ¿no? En cuestión a tu proyecto. Uno es cómo Teocao está ayudando a la comunidad local, ¿no? A través de tu proyecto y de justamente llevar el cacao al siguiente nivel y pues, sacarlo. Bueno, ya lo sacan obviamente del sudeste, pero ¿cómo tú estás resolviendo parte de esa problemática? Y ahorita te hago la segunda pregunta. Pues nosotros tenemos tres ejes de acción, ¿no? Porque una cosa es creer que lo vamos a resolver solamente con el ámbito económico, como generándole mejores ganancias a los productores. Pero realmente cuando tú hablas del tema del campo, que es un tema muy, muy sensible, no podemos solamente verlo desde una área, porque seríamos imparciales. O sea, el campo hay que verlo de manera profunda, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué hicimos? O sea, ¿por qué cambio sistémico? Esto es algo muy importante. Porque para poder transformar en verdad algo, hay que hacerlo desde la raíz, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos tres ejes de acción principales, que es un emprendimiento social. Sabemos que para poder hacer toda esta parte comercial tiene que ser una parte con un sentido profundamente humano, con un sentido profundamente, o sea, con una empatía profunda, con un compromiso real hacia la persona que está en la base de la pirámide, ¿no? Segundo, agroecología. Sabemos que el futuro es agroecológico. O sea, realmente, cómo poder tejer esos saberes ancestrales con lo que existe hoy en día, con la ciencia. Es una realidad. No lo podemos separar, no podemos decir que la ciencia es lo mejor si no se respetan los saberes ancestrales, porque también hay una sabiduría contra un conocimiento, ¿no? Y esa sabiduría también que se está perdiendo, o sea, cada vez vemos, por ejemplo, bueno, yo lo veo reflejado en el tema de las lenguas indígenas. Ya cada vez se pierden más este tipo Por supuesto. herencia, ¿no? Que tenemos de nuestros ancestros. Y sí, no, perdón que te interrumpí, pero Pero es que realmente tienes toda la razón. Hay una fragmentación muy profunda y una pérdida de lo que se llama la memoria biocultural. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo son prácticas, son memorias culturales que se están perdiendo cada vez más.
Entonces, eso es algo muy, muy triste. Bueno, nos echaríamos otra plática relacionada a eso, pero es una realidad. O sea, y al perderse eso, realmente estamos perdiendo la memoria de nuestra tierra, de México, ¿no? Y eso yo creo que va a traer graves afectaciones sociales en un futuro. Oye, dime una cosa, directamente cómo estás impulsando justamente este ecosistema, ¿no? Porque tengo entendido que funcionan también en base son una cooperativa, ¿no? O sea, funcionan como cooperativa. Nosotros entendíamos que para poder cambiar esto de manera profunda teníamos que hacer un modelo híbrido. No solamente podía ser una empresa que creía que resolviera todo, porque no, o sea, una empresa sola no va a resolver un problema. Pero, por ejemplo, si entendíamos a la base de la pirámide, por ejemplo, ¿no? Por eso te decía esta parte de las tres ejes de acción, de la economía social y solidaria, ¿no? Que está muy enfocada como una economía, o sea, una economía justa, una economía basada vaya, en lo que es la base de la pirámide. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? De manera muy fácil. En el tema económico, pues incentivamos, o sea, el precio que nosotros damos al productor que está dentro de la cooperativa es un precio incomparable. Justo. O sea, ni siquiera lo podemos tabular en el mercado. O sea, porque estamos por mucho muy encima, o sea, no entramos en el sistema económico, ¿no? Vaya, en lo que debería de pagar. Ese es uno, ¿no? Ese es uno en el tema económico. En el tema social, para nosotros es sumamente importante la integración, ¿no? O sea, que existan trabajos colectivos, ¿no? Por eso la cooperativa, ¿no? Y no solamente eso, o sea, que al final de cuentas, en el tema social la gente realmente pueda tener educación, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué? Porque, pues, conocimiento es poder. Si tú al campesino no le das el conocimiento para que pueda establecer esas prácticas agroecológicas, no lo va a hacer, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? ¿Lo hacen ustedes desde Teocao o trabajan con organizaciones lo que pasa locales? es que es muy, bueno, siempre trabajamos con stakeholders, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Teocao, que eso está muy padre porque hace cuenta que los cooperativistas, nosotros no ingerimos sobre la cooperativa, o sea, me refiero, cada área es autónoma, Teocao es autónomo, la cooperativa es autónoma. ¿Qué es lo que hacemos? Asambleas generales en la cooperativa. Bueno, todos votamos porque decidimos que queremos, por ejemplo, un programa de vainilla. Queremos educación agroecológica, queremos un curso relacionado, no sé, por ejemplo, a prácticas agroecológicas dentro del sistema agroforestal. Entonces se vota de manera unánime y ¿qué es lo que pasa? Teocao simplemente tiene los fondos y Teocao paga hacia lo que la cooperativa decide. Okay. Entonces, gracias a eso hemos recibido capacitaciones agroecológicas. Tenemos ahorita un programa de vainilla vigente, que eso está padrísimo porque estamos recuperando la vainilla. Y todo esto es sin costo para el productor. Claro. O sea, todo esto es gratuito. Ustedes lo apoyan de manera directa. Ya. Y así es como nosotros respetamos siempre la autonomía. Es decir, bueno, sobre lo que tú decidas es lo que yo voy a impulsar. Okay. Y hacemos esa sinergia bien padre, ¿no? Y ahorita estás viendo, por ejemplo, o sea, porque hay un resultado después de eso. Y ¿Y yo el creo tercer que eje? y el tercer eje es la parte justamente ambiental, Okay. ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros, lo que estamos impulsando nosotros, se llama, hoy en día hasta le ponen nombres rimbombantes, ¿no? Que se llama Sistema Climáticamente Inteligentes. Está bien innovador ese tema. Pero no, o sea, realmente eran sistemas que ya venían desde los mayas. O sea, era una memoria que ya existía, simplemente que, pues, como dices tú, o sea, está cada vez más perdida. ¿Y qué pasa con estos sistemas climáticamente inteligentes? Pues lo que hacen es pues ser sistemas resilientes al cambio climático, así de manera muy burda, y sistemas realmente eficientes y que nunca van a dañar al planeta Tierra porque van junto con el ciclo de la vida. Y impulsamos justamente el tema de estas prácticas, ¿no? Con toda esta parte, desde la economía, desde el tema social, desde el tema educativo, ¿para qué? Para que al final de cuentas la gente se enfoque en la preservación del sistema, es decir, en la preservación de las selvas. Okay. Perfecto. ¿Y tienen un monitoreo, o sea, de este tema de preservación? ¿O tienen programas también regenerativos? Bueno, hoy en día tenemos muchos retos, ¿verdad? O sea, porque como te decía, tú aplicas un programa y hay que tener una vigencia para que la gente logre aplicarlo, ¿no? Sí hemos visto, por ejemplo, que hay un monitoreo en el antes y el después. ¿Sí me explico cómo? O sea, hay cosas que lo estamos haciendo para de aquí a 5 años, hay cosas que se van a hacer de aquí a 10 años, pero en el momento sí estamos viendo que al menos socialmente, bueno, nosotros tenemos indicadores de impacto, ¿no? Desde el crecimiento, por ejemplo, el crecimiento económico que ha habido en las comunidades, o al menos en los cooperativistas que están, es inminente. La diversificación que existe hoy en día en los sistemas en los cuales la cooperativa está es inminente, ¿no? Otros productores tienen cacao, tienen vainilla y van a tener orquídeas.
Entonces imagínate eso en un sistema, eso no había antes. O sea, no existía realmente, nada más tenían cacao y si se le echaba a perder su cosecha de cacao valían. Ahora vas a tener el aseguramiento de un sistema diverso a través de vainilla, a través de orquídeas y a través de cacao, ¿no? Entonces realmente, sí, obviamente es más complejo porque son temas a largo plazo, pero bueno, la vivencia que hemos tenido es que ahora ya, por ejemplo, también eso es algo muy importante. Antes el productor trabajaba solo. Y ahorita ya, no en todos los productores, es una realidad, hay que ser realistas, pero sí ya en una buena parte de los productores estamos viendo que ya empiezan a invitar a sus familias, empiezan a invitar a sus hijos. A que formen parte de este sistema nuevo, Claro, digamos. y antes no existía, o sea, ¿por qué? Porque pues, si pues yo quiero que tú seas alguien y el productor por otro lado, y el hijo allá. O sea, ¿cómo ibas a cambiar las cosas así? Entonces, es incentivar a los niños. Entonces la gente dice, oye, qué padre, sé que esto lo tengo que trabajar en familia. Empieza a generar una agricultura familiar, empieza a incentivar a las nuevas generaciones, ¿no? Y ahorita justamente estamos trabajando mucho con las generaciones jóvenes, que eso es algo muy importante. Productores jóvenes están tomando el liderazgo de la organización. ¿Para qué? Porque ellos son los que traen nuevas ideas, los que quieren impulsar, los que también están de acuerdo con el cambio. Y eso es algo muy bueno, o sea, es algo que realmente en campo lo ves y dices tú, eso está tremendo. O sea, que ningún papel firmado por más te va a poder decir, o sea, cuando tú lo vives, ¿no? Que vives ese cambio en campo. Oye, Humberto, y dime una cosa, ¿cuál ha sido tu mayor reto en toda esta trayectoria y cambio sistémico que justamente pues llevan generando desde hace 5 años y que están empezando a ver frutos justamente que trasciendan en el largo plazo? Híjoles, retos. Yo creo que el mayor reto, sin duda, es trabajar con la gente, con el campesino. Yo creo que eso es una cosa que a veces dices tú, Dios mío, o sea, ¿qué oportunidad vamos a tener si no logramos realmente entender, ¿no? ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tenemos que ir a su propósito? Yo creo que ha sido el mayor reto, ¿no? Como con el campesino. ¿Por qué? Porque hay gente que, aunque tú le des todo, de verdad, y les des todas las oportunidades, simplemente no quiere. Y estar en esa constante negociación, en esa constante motivación, yo creo que es algo muy cansado, que de repente dices tú, hijo, les hacemos un programa súper bonito y se salen 3 personas de la nada. ¿Por qué? Porque no le diste dinero. O sea, claro, Dios mío, es que dices sí, tú, ¿cómo? son O sea, cambios culturales los que están luchando. ay, eso yo creo que ese es el mayor reto. O sea, el mayor reto que nos hemos presentado es poder despertar la conciencia. Lo dejaría en esa palabra nomás, despertar la conciencia. ¿Y crees que en algún momento exista la posibilidad en que ya empiece a caminar solo el programa? Creo que es solamente en este momento, ¿no? Porque realmente, digo, llevan 5 años y suena mucho, pero para un cambio cultural que están No es empujando nada. no es nada. Entonces, ¿crees que sí vaya para allá? O sea, en Sí. que en algún momento ya estos cambios, bueno, no estos cambios, pero la adopción de este nuevo formato, digamos, de crecimiento económico a través de lo ancestral, ¿no? O sea, de lo ancestral en la era moderna, pueda cambiar de alguna manera. Sí, bueno, yo soy muy idealista, pero no me quiero dejar llevar por mi pasión, sino que siendo realista, sí hay cambios y sí van a haber. Si nosotros nos estructuramos bien, si la gente ve resultados y estructura, que es lo que nos vamos a enfocar mucho estos próximos años, va a haber un cambio, o sea, tiene que haber, porque la realidad es que también un cambio solamente con ideas no se va a lograr, o sea, tienen que haber acciones concretas, tienen que haber justamente todos estos monitoreos, estos seguimientos más estructurados, más estructura, y yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que lo que estamos logrando no es, o sea, es un movimiento, ¿no? Yo creo que yo sí lo veo también en el campo, un movimiento para despertar la conciencia, ¿no? de los productores, porque al final de cuentas, en ellos está nuestro futuro ambiental. ¿Estás de acuerdo? Son los que tienen contacto directo con la naturaleza, claro. Y si no despertamos a los productores la conciencia, no hay futuro ambiental. Entonces, yo creo que lo que estamos logrando es un movimiento sin precedentes, aunque sea así. Porque a veces, cuando lo queremos medir tan grande, dices, tú no estoy haciendo nada. ¿Pero qué necesitas para que sea más grande, por ejemplo?
Primero, yo creo que lo más importante para hacerlo más grande es más consumidores. Voilà, Porque ahí viene, justo ahí viene la clave. la realidad es que si no es sostenible financieramente, Claro. pues por más que tú quieras ayudar a más gente, pues lo vas a acotar. Entonces yo creo que también aquí por eso esta parte, ¿no? Que Sí. de un doble eje, ¿no? De la empresa social que empuje, ¿Y cómo ¿no? estás lidiando con ese, digamos, con esa puerta que apenas estamos viendo que se está abriendo, ¿no? O sea, nosotros mexicanos pues estamos acostumbrados al cacao desde hace, desde la era prehispánica, ¿no? Ujú. Pero cada vez escuchamos más, ¿no? Platicábamos hace ratito, cada vez, bueno, yo al menos cada vez escucho más que la ceremonia de cacao, que a mí me encanta, ¿no? El cacao Padre, sí. ceremonial, vemos hasta en la versión de chocolates, ¿no? Que es 99% cacao, ¿por qué? Porque tiene muchos beneficios, tiene muchos más beneficios que que el café. No te da Con respeto al café. el punch estresante, ¿no? Que el Claro. café te hace pasar por el que el café hace que tu cuerpo pase, sino que el cacao realmente te despierta, no sé cómo explicarlo, pero te despierta es como si te despertara todos los sentidos de repente y estás despierto en todo tu cuerpo. Claro, es que el cacao realmente es un alimento. El café no es un alimento. ¿Me explico? Entonces tú el cacao no puedes tomar 50 tazas porque tu cuerpo no... Yo me tomo 2 de cacao y estoy así de, wow, ya, O demasiado. sea, pues, porque es un alimento y el café no, tú puedes tomar 30 tazas y puedes darle para más, ¿no? Y si te tomas así demasiado, pues te va a hacer mal. ¿Y cómo ves el mercado? ¿Cómo ves que México, o sea, porque está empezando en México y vemos que cada vez más en Estados Unidos y en otras culturas están adoptando justamente las prácticas ancestrales mexicanas? Ujú. ¿Hacia dónde va el cacao? Primero sabemos que esto es un mercado de nicho. Es una realidad. Porque tú, así como tú valoras el cacao, hay gente que no le importa. Hay gente que realmente no le interesa. Sí, el chocolate, sí. te da Por igual. lo pronto, ¿no? Porque no han visto ese beneficio Y que es que tiene. aunque lo vean, Ok. es que aunque lo vean, o sea, nosotros porque estamos en una conciencia diferente, ¿estamos de acuerdo? Pero no todos están en esa conciencia, no porque nosotros seamos mejores o así, no, para nada, simplemente estás en otra frecuencia vibratoria, es una realidad. Entonces tú ves algo que los demás no ven. Entonces, ¿qué pasa? O sea, porque mucha gente ¿cuánto cuesta? Bueno, o sea, el precio es el primer factor, mientras nunca se piensa ni un centavo en chutarse una coca de 3 litros. Que eso le va a ser súper destructivo para su cuerpo. Pero sí, una taza de cacao, dicen no, está O muy sea, caro. ¿tú crees que deberíamos de socializar más la idea de los beneficios del cacao? Yo creo que más, es que tú puedes abarcar muchas áreas, ¿no? O sea, lo puedes ver como desde la parte socializar, como grandes beneficios de cacao, sí, pero un sector solamente te lo va a consumir, ¿no? Yo creo que tiene que ser una partida diferente. Tenemos que trabajar desde la cultura, desde el cambio de conciencia, desde el cambio de paradigma de por qué consumir cacao, ¿no? O sea, ¿por qué tan importante consumir cacao? No solamente por una parte del beneficio, porque esa es una de las tantas cosas. Pero ¿por qué como el cacao por qué como mexicanos tenemos que consumir cacao? ¿Por qué? Porque es un alimento, porque trae muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro ADN. O sea, te lo juro, o sea, ni un producto en México, o sea, me atrevo a decirles, perdónenme, yo no sé si estoy en el error, si hay alguien ahí, corríjame, que ni el maíz tiene tanta importancia como el cacao. Ni en cuanto a beneficios nutricionales y hablando en el tema espiritual, ¿no? Porque también el cacao va a formar parte justamente de este despertar espiritual, porque ese era su verdadero uso. El cacao como una bebida que abre el corazón, Ahora, ¿no? eso a lo mejor tú y yo y muchos que nos escuchan lo entendemos, ¿no? Pero, o sea, para entrar, justo lo que decías, ¿no? Para crecer el número de consumidores, el crecer el mercado, yo creo, a ver qué opinas tú, que explicarle a las personas el beneficio, por ejemplo, de antioxidantes que tiene el cacao, ¿no? Así, échate tu cacao en la mañana y tienes todos estos beneficios. O sea, sé que a lo mejor no es lo primordial, pero quizás pueda ser una buena idea de jalar a más personas a que consuman de manera cotidiana el cacao. Por supuesto, sí, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Mira, yo te voy a decir cómo hacemos nosotros de manera directa esa parte. Nosotros damos talleres, hay un taller que se llama Del Árbol a la Taza. Y ese taller hemos visto que es un antes y un después para el consumidor. Incluso hay gente que no sabe absolutamente nada de cacao, o sea, créeme que después de esto, o sea, cambia. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas estás tú haciendo del cacao parte de tu cultura. Y cuando tú lo adoptas, ¿no? Como parte de tu cultura, desde el eje que tú lo quieras ver, cambias la percepción de consumo de cacao. Inmediatamente sabes que el cacao tiene que ir, o sea, en la canasta básica.
sí o sí, ¿no? Pero sí es hacer como dices tú, o sea, poder darle a la gente la información para que tenga ese acceso, ¿no? A decir, ahora sé por qué se tiene que consumir cacao, ¿no? Muy interesante, Humberto. Creo que hay un largo camino en este tema del cacao. A mí me encanta, me muero de ganas de conocer tu tienda. Que ya me voy a hacer el tiempo, lo prometo, para ir a Sí. conocerla. ¿Cómo podemos...? A ver, dos preguntas. La primera es, si yo quiero empezar mi línea de productos de cacao, ¿te puedo contactar a ti para conectar con estos productores o a través de Teocao hacer algún tipo de proyecto en conjunto? Sí, por ejemplo, es que depende qué es lo que quieras, ¿no? Porque nosotros tenemos el beneficio de estar en todo el mundo del cacao, ¿no? Desde la semilla, por ejemplo, si alguien dice, es que, hombre, yo quiero hacer mi propia línea de chocolate, yo quiero ser alguien Vintubar, o sea, bueno, así se llama la nueva tendencia Vintubar. Nosotros le distribuimos realmente el cacao, ¿no? Ok. O sea, porque pues tenemos el cacao de la cooperativa y... o sea, Lo podemos ver contigo. sí, ningún problema. Digo, hay un área ahorita de servicio al cliente específicamente para eso, pero sí se puede ver con Teocao. Si por ejemplo, tú quieres que se te maquile algún producto porque tú quieres sacar tu propia barra de chocolate, adelante, ¿no? También a través de ti. Sí. ¿Y cómo te encontramos? ¿Cómo te contactamos? Pues bueno, nosotros tenemos en Instagram, es la red social más activa que tenemos. Estamos como @teocao_ en Instagram. Y ahí también, pues bueno, nos contactan y cualquier cosa, pues directamente con servicio al cliente los reubicamos y lo que pidan, ¿no? También pueden ir directamente al local. Es una cacaotería, que eso está bien padre porque es la primera cacaotería mexicana. Que está en... En El Mirador. Ok. Sí, estamos en el Mirador 78, interior F, segunda planta, y van a ver, y es un taller cacaotería. Entonces, ya saben, es Teocao_ y de veras, los que no hayan probado el cacao como tal, averiguan, lean, ¿no? Pregúntenle a Teocao sobre todos esos beneficios que puede obtener tanto su cuerpo como su mente. O sea, a mí me encanta porque hasta me concentro más cuando me tomo mi tacita de cacao en la mañana, que recuperemos estas prácticas ancestrales que teníamos antes y que por algún u otro motivo, porque nos hemos americanizado, quizás hemos perdido todas estas prácticas tan increíbles y tan beneficiosas para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. Retomemos eso y conectemos de nuevo con la selva y con la naturaleza como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Y Humberto, por último, ¿cuál es el cambio que quieres ver en el mundo? Me gustaría ver a gente consciente. ¿Por qué? Porque cuando aperturas tu conciencia vienen muchas cosas. Trabajas por el propósito, trabajas en las virtudes, desde tus virtudes, y siempre entendiendo la importancia de tu relación con el otro. Y cuando despiertas tu conciencia trabajas como si fueras uno. Sabes que tus actos, tus pensamientos están ligados al otro. Y por eso siento que es como trabajar con impecabilidad, con congruencia. Un mundo consciente es un mundo congruente. En la mente, en el cuerpo y el espíritu. Imagínate ver eso, no hombre. Sí. Podríamos lograr esa misión humana, que a eso venimos, ¿no? Eso es algo bien bonito. Increíble. Qué bonito. Reconocer al otro, reconocerte en el otro y viceversa y trabajar en conjunto. Y todo va por la vida y por... Todo lo que hacemos lo hacemos para la humanidad, Claro. para evolucionar. Eso es. Buenísimo. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, Humberto. No, hombre, gracias a ti. Muchas gracias. Ya saben en dónde encontrar a Teocao. Vayan a su tienda, contáctelos en línea para probar sus productos, para reconectar con estas prácticas y productos que además son deliciosos y son ancestrales, y para seguir impulsando este ecosistema de empresas de impacto socioambiental. Entonces, soy Mariana Soto, esto fue OrbitV, estamos en Ignacio Pérez Sur número 28, aquí en Orbita Coworks, y nos vemos el siguiente miércoles con más pláticas sobre emprendimientos y empresas de impacto. Bye.